Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos. Nos cuenta Tita Jiménez. Una vez iba yo corriendo sobre la banqueta y de repente salen con un colchón en un zaguán y que choco con el colchón. Maurilio Salgado dice: hola doctora, buenas tardes. Tengo varias, pero una en donde había gente, todos nos divertimos, todos se rieron. Cuando recién llegaron los trenes a la línea 2 del metro, son de asientos corridos de metal. Y estaba sentado en una de las esquinas. El metro frenó y salí volando. Estuvo muy chistoso. Me dice, incluso me vuelve a dar risa mientras lo escribo. Margarita Ruiz Bugarini dice: mi papá le compró a mi mamá una faja colombiana para lucir un vestido de noche. Y a la hora de ponérsela no podía. Él intentó ayudarle, pero ni acostada en la cama le subía. Ambos, entre pujones y carcajadas, intentaban poderla abrochar. Terminaron todos sudados, llorando de la risa. Al final no la usó y fue a la fiesta con sus lonjitas relajadas. Es de lo más gracioso que me han contado ese par de abuelos de 70 y pico. Nos hacen reír como no tienes idea, Chayo. Sin duda alguna, las anécdotas que a veces, no sé si les ha pasado, pero a veces esas anécdotas, cuando son vividas en el momento, se la pasa uno mal. Pero cuando las acabas contando, resulta que se vuelven situaciones muy graciosas. A veces otras, como esta, ¿no? De la faja colombiana, que si nos están oyendo tus abuelos, no sé qué tanta gracia les esté haciendo, ¿verdad? Que estén siendo del dominio público, pero bueno, se reirán también. Son graciosas cuando pasan y después. Tita Jiménez dice: antier iba caminando, volteé para decirle adiós a una persona y choqué con un nopal. Me llené toda de espinas. Iba, me dice Delia Edith Mendoza, iba con unos primos y mi mamá en un taxi. Y al bajar la velocidad en un lugar no tan transitado, pensé que nos iban a asaltar. Y les dije: bájense, corran, y lo hicimos todos. Corrimos desesperados y al pararnos estábamos en una delegación de policías. Al voltear a la calle, el taxi nos estaba esperando. Nos regresamos para volvernos a subir y disculparnos. Fue tanta risa y pena que lo describo y sigo riendo y no paro de reír. Cuando mi mamá, mi hermana y yo jugábamos a que se sonaba a mi hermana la nariz, y según ella le salía mucho moco, pero en realidad era un pedazo de silicón que traía en la mano a escondidas. Reíamos como locas las tres y aún lo recordamos mucho, ella y yo. Es una escena que se nos quedó muy marcada, a pesar de que mi mamá ya no está con nosotras. Fíjense que hay cosas que se quedan mucho en la memoria y que cobran una dimensión distinta cuando una de las personas que estaba con nosotros compartiendo esa experiencia deja de estar. Y otra de las cosas que pasan también es que una situación puede ser graciosa para unos y no graciosa para otros. Y eso se debe a que el vínculo con la persona lo hace más simpático. Y esto tiene que ver con la relación previa que ya hay con la persona. ¿No les ha pasado, sobre todo con los adolescentes, que de pronto dicen, los adultos, obviamente, ay, qué bobos están, ¿no? Porque empiezan a reírse y a reírse y a reírse y a reírse y a reírse, y uno les pregunta, ¿de qué se ríen? Y ellos mismos te contestan, no sabemos, ¿no? Y siguen risa y risa y risa y risa.
Tiene una característica muy particular la risa. Se contagia. Alicia Gómez platica: recuerdo un día de campo cerca de un río donde uno de mis cuñados me iban a mojar y yo intenté subir por una pendiente con una roca grande para evitarlo y mi hermana se reía desde abajo con las manos listas para sostenerme si me caía. Pero bueno, finalmente un cuñado me rescató y nuestras risas siguen siendo inolvidables. Fíjense que la risa nos une. La risa también genera recuerdos que nos vinculan. Y eso va generando un lazo que vincula, así como nos vincula el dolor o el sufrimiento, la risa nos vincula. Y cuando nos reunimos para contar anécdotas, dicen por ahí que recordar es vivir otra vez. Y sí se genera eso. Alex Six Lopmed dice: una compañera de trabajo, su hermana sufrió un ataque de abejas y cuando huía tuvo muchos más accidentes que le causaron más lesiones que las propias picaduras, y eso nos causó mucha más risa. Carolina Aguilar dice: cuando acompañé a mi amiga, pero no sabíamos bien el camino, y nos metimos a la pista y fuimos a dar mucho más lejos. Y bueno, la verdad es que estuvimos risa y risa y se acabó volviendo divertido. Elizabeth Hernández dice: en una ocasión estábamos mi amiga, su mamá, mi hijo y yo en un sitio de taxis y no había quien contestara el teléfono. Entonces yo de mi celular marqué a la red de esos taxis para ver si me mandaban uno. Y pues el que sonó fue el teléfono del sitio donde estábamos. Y entonces mi amiga contesta y yo le pido el taxi y me dice que no puede mandarme nada porque no hay ninguno. Y en ese momento nos dimos cuenta que era yo hablando con ella. Y eso nos dio un ataque de risa que no olvidamos nunca. Me están preguntando ¿cuándo empiezas a educar? Si te contesto que desde que el bebé llega a tu casa, desde que acabas de parir o desde que te lo acaban de entregar, si es un bebé adoptado, desde ese momento empiezas a educar. El otro día una paciente en el consultorio me dice: yo pensé que cuando cumplían 2 años, y es que todo surgió porque traen a su bebé al consultorio y pues en el tiempo que han estado viniendo pues he visto crecer a su bebé y genuinamente es un bebé, porque cuando los papás tienen un pequeño de 1 año y medio, 2 años, 3 años, y bueno, ¿para qué les digo más edad? Cuando me dicen mi bebé y luego llegan con el niño de 4 años de la mano, ¿no? Les digo, no, eso ya no es un bebé, es un niño. Y entonces en la interacción ahí, esta pareja, de pronto veo que cada vez que su pequeñita se inquieta, le dan la mamila, ¿no? Y entonces salió al tema un poco esto, y les decía yo, tienen lactancia libre, porque existe eso, ¿no? Hay muchos papás que optan por la lactancia libre y es que cada vez que el bebé tiene hambre le dan de comer. Hay otros que no. Hay otros que tienen horarios, ¿no? Y entonces dan de comer dado el tiempo que les determina su pediatra. El tema es que me dijeron no. Y entonces empezamos a hablar un poco de esto, de cómo desde que los bebés
están pequeñitos, hay que marcar, ¿no?, los tiempos, y cada vez que un pequeñito, un bebé, empieza a generar algún tipo de reacción de incomodidad, de inmediato se le da la leche, ¿no? Y los bebés desde pequeñitos aprenden a esperar. Evidentemente, lo razonable dada su edad, pero aprenden a esperar. Y eso implica límites, implica educación. Son muchos menos los límites, evidentemente, pero un bebé aprende a estar en su sillita mientras el adulto que está con él, con ella, puede estar haciendo ciertas cosas a la vista del bebé, que tiene ahí colgadito con sus juguetitos, y no necesita estar cargado todo el tiempo. Porque hay papás que dicen, no hombre, es que este salió bien mañoso, todo el tiempo quiere brazos. No. Tú no toleraste las señales de inconformidad y luego lo cargaste. Así es que sí, se empieza a educar desde que nacen. Fíjense que uno de los grandes aprendizajes que le podemos dar a nuestros hijos, e incluso autodarnos si no lo tenemos, es aprender a esperar. Nos pasamos la vida esperando a que llegue el medio de transporte, esperando a que sea la hora de algo que queremos que suceda, esperando a que llegue el fin de semana o el día de descanso, esperando la quincena, esperando que se libere el préstamo que pedimos, esperando que llegue la fecha para terminar de pagarlo, esperando las vacaciones. Muchos papás esperando que llegue el inicio de clases. En fin, nos pasamos la vida esperando. ¿Y cómo la pasas mientras esperas que llegue ese momento? Habla mucho de la calidad de vida que vas a tener. Los niños esperan que llegue el momento que tanto desean, ¿no?, de jugar, de que les preste el amiguito el juguete que quieren, que llegue la hora del recreo. En fin, todos podemos enumerar una serie de cosas. ¿Y cómo la pasas esperando? Habla mucho de cómo te vas a reportar en la vida como alguien que eres feliz o no. Y eso habla también de el término con el que hoy tanto se menciona, de la tolerancia a la frustración. Fíjense que la tolerancia a la frustración era un término del que no se hablaba cuando yo era niña, cuando yo era niña se hablaba de lo mismo, pero al revés. Es decir, de la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad era la que te hacía levantarte de la cama. La fuerza de voluntad era la que te hacía que hicieras las cosas que te proponías. Hoy se habla de la tolerancia que tienes que tener para sobrellevar el desacuerdo que tienes con levantarte de la cama. Es más, se ha puesto el acento en la parte negativa de la situación. Y en mis tiempos se ponía el acento en la parte positiva de la situación, ¿no? Gracias a la fuerza de voluntad hacías las cosas. Hoy se pone el acento en ese malestar que te genera hacerlo. Y entonces que hay que tolerar ese malestar. Y yo siempre les digo, suena feo, ¿no? Suena feo tener que tolerar lo frustrante que es el malestar de aquello que tienes que hacer y que no te encantaría, porque pues nos encantaría más estar en el placer todo el tiempo. El asunto es que eso lo enseñamos, a final de cuentas, eso que no me gusta
gusta hacer, que me gustaría más placer en lugar del esfuerzo, del malestar que genera esa situación, nuestros hijos lo tienen que atravesar. Y le tenemos que enseñar a darle la menor importancia posible, porque pues, a final de cuentas se va a pasar, ¿no? El recreo va a volver a llegar mañana. El momento de jugar va a volver a llegar al rato. Nada más que le tienes que hacer una pausa para hacer lo que necesitas hacer. Y eso requiere entrenamiento, requiere repetición, requiere que lo hagas y que vayas viendo que todo vuelve a llegar. Así es que verlo de esa manera ayuda a que tus hijos lo hagan y que tú pues toleres esperar a que se le pase el malestar, el enojo, y a que tú también lidies con el malestar que se te genera a ti, tener que impulsarlo. Audiocentro.